Una vez en el Valle Sagrado, Manco Inca llamó a rebelión y puso cerco a la capital imperial. Lo siguieron los incas en el sentido restrictivo de la palabra, es decir, esta gran rebelión fue protagonizada por el grupo étnico que dirigía el Tahuantinsuyo. Peleó hasta el sumo sacerdote solar, con lo que tuvo una gran actividad el sacerdote ahí, comandar tropas, dirigir batallas, un estratega, el Villajuno, lo que demuestra que el sacerdote del sol no era solamente un hombre que dirigía las cosas espirituales, sino que también intervenía en el gobierno del país, tenía poder político, poder económico. Manco Inca no fue acompañado por todos los señoríos que convivían bajo el Tahuantinsuyo. Como vimos, Cañaris, Huancas y Chachapoyas apoyaron decididamente a los españoles. Con respecto a los demás, algunos finalmente también se pronunciaron por los europeos, como los Huaylas, por ejemplo. Pero la gran mayoría aparentaron neutralidad. Al fin, Manco fue seguido solamente por el grupo étnico que disponía de los privilegios bajo el régimen incaico. Eran quienes estaban interesados en una restauración del imperio. Quizá esa es la razón por la que Manco adoptó su nombre, que evocaba al fundador del imperio, Manco Cápac. Y es interesante que este inca tomase el nombre de Manco. Se necesitaba refundar el mundo organizado por los incas. La división entre los indígenas conspiró contra el éxito de la rebelión. A la larga, quienes derrotaron a los incas fueron otros andinos que los enfrentaron encarnizadamente. Aislados, los incas no pudieron contra los españoles, que se habían reforzado convenientemente. Ya no eran los 168 soldados que ingresaron a Cajamarca. Para aquel entonces, habían más de 2.000 europeos y todos eran tanto hombres de guerra como empresarios de la naciente economía del mercado del siglo XVI. Por otro lado, esos guerreros españoles fueron solamente la vanguardia de una tropa integrada fundamentalmente por andinos, que en todas las ocasiones igualaron en número a los incas rebeldes. Manco Inca aprendió a montar caballo y peleaba intentando aplicar las tácticas europeas. Pero su ejército aún vivía en la era de la magia. Por ejemplo, solo atacaban las noches de luna llena porque pensaban que les era propicia. Los españoles pronto supieron qué días debían esperar lucha y, por el contrario, cuáles eran las fechas para contraatacar y vencer a los incas. Sin embargo, Manco logró apretar el cerco del Cusco y encerrar a los españoles en una de las callancas de la plaza, llamada después la Capilla del Triunfo. Hay un momento en el cual la rebelión está en el centro y se pierde comunicación con el Cusco. Oye, Pizarro, Francisco, que está acá en Lima, manda entre 3 y 5 expediciones. La última de ellas a cargo de Gaete con 60 jinetes. No es poca cosa. Los 60 jinetes muertos, los 60 caballos a la caballeriza de Manco. Y este es un Manco que monta caballo, que tiene arcabuz y que se desempeña como un guerrero español, digamos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo de cercar el Cusco, Manco envió una expedición a Lima para evitar que salgan refuerzos de la capital española y lleguen al Cusco. Esa expedición rebelde a Lima estuvo al mando de un orejón cusqueño, llamado por algunos Titu Yupanqui, o también Quiso Yupanqui. Parece que el Vilaoma, ¿no? Este sumo sacerdote, capitán además, no, general de los ejércitos del Inca, lo llaman algunos de los cronistas, ordena a Quiso Yupanqui que ataque Lima. Los incas lograron impedir que 5 partidas de españoles llegaran al Cusco. Los asaltaban en los caminos y en las gargantas de la cordillera les lanzaban galgas y piedras hasta acabar con ellos. Durante meses no hubo comunicación entre Lima y Cusco. Y además controlar junto con Lima toda la región del Valle del Mantaro, ¿no? Que era una zona que frecuentada por los españoles, donde ellos habían alcanzado también tener buenas relaciones con los curacas de Jauja. Quiso Yupanqui es un fulano capaz de desbaratar 5 expediciones de Pizarro y bajar con muchísima gente, la suficiente como para ennegrecer el Cerro San Cristóbal, al grito de Jochamaman
Suncasapacuna, a la mar barbudos, vamos a botarlos al mar. Muy bien, ese es el escenario. El cholo Efraín Treyes, polémico historiador y gran conocedor de las crónicas de la conquista, discrepa con lo que dicen los documentos. Tito Cusi Yupanqui, capaz de desbaratar 5 expediciones, en la víspera del combate por Lima, a toda su gente le dijo: vamos a pelear como siempre, pero con una variedad, una variante. Fíjate qué camarín, le dice: si a mí me hieren, todos regresamos. Dejamos de pelear. Oye, ¿dónde se ha visto? Como si fuese... Así no nos cree que es un Inca de Hollywood, ¿no? Tenía la suficiente capacidad como para desbaratar 5 expediciones, quedarse con todos los caballos, montar la caballeriza, mandar los restos, es decir... Eso nos quieren hacer. Nos quieren hacer creer que bajó del cerro San Cristóbal, en Andas, todavía en Andas, delante de todos. Yo iré delante como gran jefe, pero si me matan a mí, ustedes dejan de pelear. Y que ahí en la calle, entrando por el Cordano, digamos, lo agarraron, lo lancearon y lo mataron. Yo aseguro que eso no ocurrió. Lo cierto es que Tito Yupanqui, o Quiso Yupanqui, como lo querramos llamar, falló cuando atacó Lima. Las opiniones discrepan, pero al final su ofensiva fue resistida. Esto se debió gracias al refuerzo de los Huaylas, que llegaron a la capital para defender a Pizarro. Han aparecido incluso en Puruchuco los muertos, y el 75% de los muertos de Puruchuco son muertos por arma indígena. Entonces estamos ante una lucha que fue de indios contra indios, como toda la conquista. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que ocurrió entonces? Sí, que llegaron, estuvieron en el cerro, ya se habían comido las 5 expediciones, venían del centro, y para botarlos al mar, ¿qué necesitaban? Que alguien viniese del sur, perdón, del norte, para aterrazarlos, para botarlos hacia el mar. Ese contingente indígena del norte era el de Huaylas. Cuando llegaron no estaban los de Huaylas, y demoraron 5 a 6 días más, y llegaron los de Huaylas, pero con un detalle, pues, que no podemos dejar pasar así nomás. Los de Huaylas vinieron a defender a Francisco Pizarro, a defender a los españoles, porque servían a la señora de Huaylas Montarhuacho, que era la suegra de Pizarro, la mamá de Inés Huaylas. Guillermo Koch, arqueólogo que encontró en Puruchuco restos de esta guerra de indios contra indios, nos da luces acerca de estos hechos. Este hallazgo es histórico, puesto que aquí en Puruchuco se ha encontrado el primer resto de un indio muerto en la guerra de conquista. Quiso Yupanqui cuenta con los yauyos, ¿no?, los de Huarochirí y algunos de los pueblos, ¿no?, de las partes bajas, como los de Lati, que son los de Puruchuco. Pero a Pizarro, ¿no?, lo ayuda la gente de Pachacámac, la gente de aquí del señorío de Surco, de Malanca, de Caraballo, de Luringancho. La mayor parte de los pobladores de Lima apoyan a Pizarro. Entonces la situación en un primer momento empieza a ser más o menos balanceada. Quiso Yupanqui está, ¿no?, por derrotarlos. Empieza el ataque, ¿no?, de Lima, y en ese momento aparecen las tropas de Huaylas y se rompe la balanza, se rompe el equilibrio, porque los enemigos de los incas, que habían jugado a neutrales, los más poderosos, que habían sopesado, ¿no?, habían visto hacia dónde se dirigían los eventos, pasan a apoyar a los europeos. Hay una serie de refriegas, expediciones que van y vienen, pero cuando se rompe finalmente el cerco de Lima, también sucede que regresa Almagro de su fallida aventura, de su fallida empresa de conquistar Chile, y se refuerza el Cusco. El sitio de Lima fue un triunfo de los españoles, pero un triunfo que no se debe al esfuerzo de ellos, a la estrategia de ellos, sino a la avalancha de miles de huancas, de centenares de cañares y de 4.000 huaylas que fueron enviados por acá. Pero la verdad es de que ganaban algunas batallas, pero no ganaban la guerra. La guerra siempre la ganaban los cañares, los huancas y los achacoyanos, que es decir, la ganaban los españoles.